En el vídeo de hoy voy a intentar coger la luz típica que tenemos de un speedlight montado en cámara y convertirla en una luz más atractiva utilizando luz de estudio. Vamos a ello. Hola a todos, muchos de vosotros tenéis flashes de este tipo speedlight, flashes de cámara, que os permiten trabajar con una herramienta relativamente barata y relativamente sencilla, pero muchas veces me escribís diciéndome que la luz no os parece atractiva, que no es bonita o que la luz no es como las que yo utilizo en mis sesiones de fotos con flashes profesionales. Bien, hoy voy a analizar por qué la luz de un speedlight montado en cámara no es tan atractiva como la luz de estudio que utilizamos a nivel profesional, y para ello me he traído hoy a Judit, una modelo de aquí de Barcelona, que por cierto os voy a dejar por aquí debajo su Instagram para que podáis seguirla, que me va a ayudar a demostraros el concepto. Lo primero de todo, entendamos cómo es la luz que obtenemos cuando trabajamos con un speedlight. Más o menos la mayoría de speedlights nos producirían un resultado parecido a este si lo trabajásemos montado en cámara en una situación parecida a la que tenemos ahora mismo. Como podéis ver, la foto que obtenemos no es de lo más atractivo que hemos visto. Desde luego no tiene ese look tan pictórico, aunque como siempre digo, la parte de que sea atractivo o no es algo muy subjetivo y depende mucho de lo que queramos conseguir. Hay grandes fotógrafos que se han hecho muy famosos utilizando un look de este tipo, como por ejemplo Teddy Richardson, el fotógrafo americano, que básicamente ha sido uno de los grandes fotógrafos de moda, para mí no de los mejores, pero sí uno de los más famosos, y que ha hecho cosas como por ejemplo el calendario Pirelli, y siempre utilizando luces como estas. Vamos a analizar un poco por qué esta luz no es tan atractiva a la mayoría de los ojos. La razón por la que esta luz no es atractiva es por varios conceptos y varias razones, ¿vale? Nosotros lo primero que tenemos que tener claro es que cuando tenemos un speedlight montado en cámara, lo tenemos aquí encima de la cámara y básicamente lo tenemos encuadrado enfrente de la modelo en línea con la lente, es decir, estamos disparando en axis con nuestra lente. Eso quiere decir que vamos a tener una luz totalmente frontal, ¿sí? Esa luz frontal no tiene que ser más o menos atractiva y de hecho para mí es una luz que es bastante atractiva para la mayoría de modelos, porque al no causar sombras laterales, cualquier imperfección de la piel no se percibe. Ahora, la otra característica que igual sí que es un poco más limitante cuando hablamos de un speedlight es que el tamaño de la fuente de luz es bastante pequeño y si además queremos trabajar con unas cámaras con lentes largas para evitar las distorsiones en nuestra modelo, solemos trabajar relativamente lejos y esa luz que ya de por sí es pequeña se hace aún más pequeña. En fotografía el tamaño importa y mucho y eso es lo que define la transición de las sombras y la textura de la luz y eso es lo que conocemos como la luz dura o la luz suave. En este sentido, un speedlight, teniendo en cuenta esos elementos, nos va a producir siempre una luz frontal y con lo cual una luz plana, aunque olvidémonos del concepto peyorativo de plano para el tema de la luz, porque no tiene por qué ser malo, pero siempre nos la va a dar frontal porque está montado en la cámara y siempre nos la va a dar dura porque es una fuente de luz pequeña. En estas fotos de ejemplo que os dejo por aquí, que son de mi portfolio de los últimos años, podéis ver que la luz es completamente distinta a la de Judit y la mayoría de ojos dirían que la luz es más bonita. Eso es porque tiene varias diferencias o diferencias muy importantes respecto a la foto que hemos hecho con un speedlight. Y es que básicamente tenemos una direccionalidad distinta, es decir, con un ángulo de la luz sobre la modelo distinto a ese frontal, pero también con una textura de luz distinta, porque en la mayoría de ellas utilizo luz suave. Entonces, ¿qué sucedería si a esa luz que normalmente tenemos frontal y dura de un speedlight la cambiásemos por una luz frontal pero suave? Pues vamos a verlo. Voy a traer un softbox y en este caso lo que vamos a hacer es replicar la direccionalidad que tenemos en un speedlight, pero haciéndolo pues con un flash mucho más grande que obviamente nos va a dar una luz mucho más atractiva para nuestra modelo. Es decir, vamos a mantener esa direccionalidad frontal de la luz, pero en cambio vamos a cambiar esa dureza por suavidad. Así que voy a por un disparador de Profoto y voy a ver si consigo dispararlo y que veáis un poco el resultado. Obviamente, la exposición va a ser una diferencia brutal, porque ahora mismo estoy trabajando con un flash de 500 vatios y es mucho más potente, pero lo tengo metido en una caja de luz y a saber a qué potencia lo tengo. Así que lo primero que voy a tener que hacer es jugar a regular la exposición para conseguir que tenga la luz que yo quiero que tenga. Esto está en el 1B. Tengo la cámara a los mismos parámetros que cuando he hecho la foto con el speedlight. Y en este sentido voy a disparar aquí una foto cualquiera, Judit, yo te aviso cuando empecemos a posar. Y a nivel de exposición no está nada mal, creo que le puedo añadir un poquito de luz, me voy a fijar sobre todo en los blancos de la camisa, me admite un poquito de luz, así que la voy a subir un poquito más. Perfecto. Y ahora sí que a nivel de exposición tenemos una foto muy similar a la que teníamos antes. Ahora lo importante está en ver las diferencias entre ellas.
Lo primero que apreciamos si comparamos las imágenes es una diferencia de color, que es muy normal. Los speedlight no son flashes enfocados a mantener un color perfecto, pero además los flashes de estudio, cuando los metemos en un modificador, el modificador también tiende a alterar el color. En este sentido, esa diferencia es bastante irrelevante porque a nivel de balance de blancos la podemos corregir y conseguir que se equiparen bastante bien. Pero analicemos más la luz de la foto en sí. Si os fijáis, la direccionalidad es muy parecida. Podéis ver como en el pómulo, en ambos, tengo ahí un hotspot, que básicamente es un brillo, que me define el tamaño del pómulo o el volumen del pómulo de una forma muy clara. Y eso me lo define la direccionalidad. Si yo cambio el ángulo en el que disparo la foto, o sea, mejor dicho, el ángulo en el que pongo la luz sobre la modelo, lo que voy a conseguir es que ese brillo esté en otro sitio y con lo cual cambiar sus facciones. Pero eso ya lo habéis visto en un montón de mis vídeos. En general, lo que quiero que veáis sobre todo es cómo la textura de la luz cambia y cómo se percibe como si fuese una persona distinta. Evidentemente lleva la misma ropa, tiene el mismo rostro, tiene los mismos ojos, tiene el mismo pelo, pero sí que es cierto que los volúmenes de su cara, las cuencas de sus ojos, el tamaño de su nariz, etcétera, etcétera, se percibe distinto. Y eso es debido a la luz. No solo a la suavidad y a la dureza, que también, sino también a la envolvencia. Bien, cuando hablamos de envolvencia, lo que nos referimos es a cómo la luz envuelve a nuestro sujeto desde diferentes ángulos. La luz no solo ilumina en una dirección física recta, como si fuese un láser en línea recta, sino que cada una de las partículas de luz que sale de nuestra fuente de luz ilumina en 360 grados para todos lados. Es decir, cuando esta luz ilumina así, no solo está iluminando a Judith de forma frontal, sino que al ser un tamaño más grande, también está iluminando a Judith desde este ángulo, pero incluso cuando el haz de luz sale en esta dirección, desde este ángulo también le proyecta luz, con lo cual tengo a Judith más envuelta en luz, como si tuviese varios puntos de luz alrededor de ella. De esa forma, esa envolvencia no solo hace que las sombras que normalmente tendríamos proyectadas por una dirección se vean rellenadas por las otras direcciones, sino que también hace que ella tenga fuentes de luz alrededor y con lo cual la luz sea un poquito más plana y menos contrastada. Eso tiene mucho que ver con que la luz sea suave o dura y por eso el tamaño del modificador acaba creando que la luz sea más suave o, si el tamaño del modificador es más pequeño, que sea más dura. En definitiva, al final lo que vemos es que la direccionalidad no es lo que marca esa luz que nos parece poco atractiva, porque la foto que hemos visto con la luz suave sí que nos parece una foto bastante atractiva lumínicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que la direccionalidad, a pesar de que es la característica de la luz que más define el carácter de nuestra imagen y lo que nuestra imagen va a transmitir, es la que menos afecta a esa percepción de luz bonita. Y lo que más afecta a esa percepción de luz bonita parece que es esa dureza o suavidad de las sombras, con lo cual el tamaño del modificador, como he dicho antes, va a ser muy relevante a la hora de fotografiar nuestros sujetos, tanto si son personas como si son productos, ¿bien? Porque eso va a hacer que la luz sea más, vamos a llamarle más fácil de ver por el cerebro humano. El tipo de modificador, en este caso tengo uno bastante grande, esto es un 3x4, que sería como 90 x 1,20 m de Profoto, va a ir proyectándose paulatinamente de más duro a más suave. Si vosotros cogéis un speedlight, lo ponéis en cámara y le ponéis un modificador pequeñito, pues por ejemplo de 25 centímetros por 15 centímetros que los hay, que se montan encima de cámara, eso prácticamente no va a tener ningún efecto en la calidad de vuestra luz. Evidentemente va a hacer algo, va a haber un cambio en la forma de esa dureza de la luz, porque comparado con un flash directo, todo va a ser mejor. Pero si realmente queremos obtener esa envolvencia y esa suavidad de luz que da esa característica de textura de la luz que tanto nos gusta cuando vemos retratos más al estilo pictórico, podéis imaginaros a Annie Leibovitz, Chris Knight o cualquiera de estos fotógrafos más icónicos, veréis que siempre hablamos de modificadores muy grandes. Y además es muy importante entender que el tamaño del modificador que importa no es el tamaño físico, es decir, esos 90 x 1,20 m o esos 60 x 90 o esos 30 x 40, es el tamaño aparente a la que representa el tamaño de la caja sobre el tamaño de nuestro sujeto. Es decir, que la distancia juega un papel muy importante. Si yo pongo este modificador y me lo llevo a 7 metros, la luz va a ser mucho más dura, porque de repente tengo menos ángulos de rodeo de mi modelo, como os decía antes. En cambio, si tengo uno más pequeño, pero lo tengo mucho más cerca, voy a tener una luz incluso más suave que con este modificador más grande. No hay una norma para comparar tamaños y distancias para entender bien cuál de ellos me daría más suavidad. Es decir, no te puedo decir si un octa de 80 a 1 metro te va a dar una luz más suave o más dura que un octa de 1,20 m a 2 metros. No hay una distancia y una relación tan directa, pero lo iréis probando. Algunos fotógrafos
fotógrafos, como en este caso Annie Leibovitz, lo que hacen es cambiar el modificador por un tamaño más grande a medida que se van alejando del sujeto, para así mantener una homogeneidad en la suavidad de sus texturas, de su textura de luz, de sus sombras, independientemente del plano que estén haciendo. En este caso, pues si estás haciendo un retrato de plano cerrado, puedes trabajar con un octa de 1,20 m, por ejemplo. Si te vas a hacer un medio cuerpo, en ese caso el octa estará un poquito más lejos, lo pasas a 1,50 m, y si quieres hacer un cuerpo entero, lo pasas a 1,80 m. Y de esa forma vas a mantener una homogeneidad en tus texturas y conseguir siempre la misma suavidad, independientemente de que el flash tenga que estar un poco más lejos por el plano que tú tengas. Los que ya me seguís de hace tiempo y habéis aprendido iluminación conmigo, me estaréis preguntando ahora mismo ¿y qué pasa con la ley inversa al cuadrado? La ley inversa al cuadrado, para aquellos que no la conozcáis del todo bien, define cómo la luz viaja en el espacio, y con lo cual define que la luz se estabiliza a medida que se va alejando. Y eso es algo que evidentemente es relevante, pero no tiene nada que ver con la envolvencia. Es decir, si nosotros tenemos la luz más cerca del sujeto, la luz va a ser más inestable pero más suave, es decir, va a tener más contraste, por ley inversa al cuadrado, va a haber una caída mayor de la luz, pero en cambio las sombras van a ser de transición más suave. Esa transición de luces a sombras va a ser más suave y más degradada. Si tenemos la luz lejos, pero lo que tendremos en ese sentido será una ley inversa más estable, con lo cual habrá menos diferencias entre puntos distintos de la luz, porque ambos estarán a una distancia más parecida de la fuente, pero en cambio tendremos sombras más duras. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra, aunque muchas veces se mezclan en lo que a mí me gusta llamar el contraste visual, que es un poco el popurrí de todos los contrastes, transiciones y historias que hacemos con nuestra luz, a lo que le afecta la direccionalidad, la ley inversa, pero obviamente también la suavidad o dureza de las sombras. Bueno, como veis, al fin y al cabo, hacer la luz más bonita es un tema de modificarla, de alterarla, es decir, de manipularla para que tenga la textura que nosotros queremos que tenga. Y eso se consigue principalmente con tamaño de modificador. A los que me decís siempre por qué mis fotos con un speedlight no se parecen a las tuyas, os contesto de forma muy sencilla y muy rápida, porque no tenéis la luz modificada, porque no trabajáis con un modificador tan grande como el que yo trabajo. Evidentemente, sacar la luz fuera de cámara es prácticamente indispensable en el momento que queráis meter un modificador grande, porque si no, os va a tapar la lente, no vais a poder hacerlo. Así que la mejor forma de trabajar la iluminación, bajo mi punto de vista, es sacarla de cámara y modificarla. Y a partir de ahí, grande o pequeño, dependerá mucho de lo que queramos conseguir. No olvidéis que las fotos con luz dura también son atractivas. Yo he hecho muchas fotos con luz dura en mi carrera, incluso para trabajos profesionales, en los que he requerido que tengamos esa luz dura para transmitir las emociones que queremos que la foto transmita. Así que no descartemos la luz dura como opción, simplemente tengámosla en cuenta y entendamos cómo crear una u otra y conseguir un resultado u otro. Como ves, la luz tiene su miga, tiene su historia y es peculiar, ¿no? Hay que aprender a utilizarla, y para eso te puedo recomendar mi curso de bases de la iluminación que tienes disponible incluido en la suscripción de johnhernandez.education. Por solo 5,99 al mes puedes acceder a los cursos que tenemos allí, en los cuales hay un montón de cursos, unas 30 masterclass y un montón de contenido exclusivo con más de 150 horas de vídeo para que veas cosas y aprendas iluminación de una vez por todas. Si tienes cualquier duda, deja un comentario en este vídeo, y si no, espero que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo.